Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que se encuentra disponible en el IME Radio, e invitarlos también a seguirnos cuidando frente a esta crisis sanitaria que, si bien ha sido más flexible con todos nosotros, tenemos que seguir buscando el bienestar para todos y todas nosotros. Pero el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es sobre el feminicidio. Y pues bueno, pues advierte que esto es un tema relacionado con la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, y es la forma más extrema en cómo se puede configurar violencia contra las mujeres, la cual tiene su origen por una desigualdad histórica basada en temas de género, es decir, por temas de subordinación, de marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres frente a los hombres, y sin duda es una forma de discriminación hacia nosotras. Pero este tema tan importante y tan alarmante que tenemos enfrente, bueno, tenemos una invitada muy especial que es Alejandra Silva. Ella es exintegrante del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es académica nacional del Grupo Interinstitucional e Interdisciplinario encargado de evaluar la alerta de género en el estado de San Luis Potosí. Querida Alejandra, bienvenida a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias por invitarme. Alejandra, ¿cómo vemos este tema del feminicidio? ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cuáles son sus características? Mira, en un primer momento, cuando estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de un asesinato de una mujer por situaciones de razones de género. Cuando hablamos de razones de género, lo que estamos entendiendo son situaciones que tienen que ver con elementos propiamente establecidos al rol social de género. Creo que en este primer momento lo que tenemos que hacer es definir la palabra que determina el género, ¿no? Hay algo que se llama sexo, hay algo que se llama género. El sexo es el sexo biológico, con lo cual nacemos y somos mujeres y somos hombres. El género es el rol social asignado al sexo. Esto es la determinación social que dicen, bueno, las mujeres deben de lavar los platos, ¿no? Es una asociación de género. Las mujeres deben de limpiar la casa, Entonces, cuando hablamos de un homicidio en razón de género, hablamos de un homicidio que se comete en contra de una mujer por las cuestiones sociales a las cuales se le asignan al sexo. No sé si me estoy dando a entender. Para poner un ejemplo, estaríamos hablando de que el feminicidio no es un homicidio como tal. Es un acto de violencia que se genera en contra de una mujer por estos roles sociales que determinan cómo debe de actuar en función de la sociedad, y cuando no actúa de acuerdo en función de la sociedad se comete este tipo de asesinato. En este escenario, tenemos entendido que el Código Penal también tipifica a esta figura, pero ha sido un delito que realmente es reciente, vaya, que no tiene tanto tiempo. ¿Qué características tiene la figura del feminicidio en relación al Código Penal Federal? Mira, en un primer momento, la palabra feminicidio como tal en México se empieza a utilizar a través de la sentencia del caso González y otras relacionadas al campo algodonero. Es cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez lo interpreta. En México, el término feminicidio lo acuña la antropóloga Marcela Lagarde de los Ríos a partir de una sentencia que dice de feminicide en Estados Unidos de 1976. A partir de esta cuestión se genera una necesidad o una lucha constante desde la visión de las ciencias sociales y desde la academia para poder tipificar y distinguir en el Código Penal lo que es un homicidio doloso contra una mujer y lo que es feminicidio. En este contexto, en el Código Penal Nacional, cuando ya hablamos de feminicidio, vamos a hablar de un homicidio doloso en contra de mujeres que va a tener ciertos elementos asociados al género o al sexo, que era lo que comentaba hace rato,
pero que son elementos que marcan cierto grado de discriminación. Lo primero que debemos de entender es que cuando hablamos de feminicidio, hablamos de un homicidio que se genera por un grado de odio o discriminación hacia las cuestiones del género o sexo, que era lo que estábamos definiendo en la parte pasada, ¿no? Cuando hablamos de género, hablamos de mujer biológico, ¿no? Cuando hablamos de género, son los roles sociales asignados al sexo. En este contexto, el Código Penal Federal plantea, por ejemplo, casos para poder distinguir un feminicidio de un homicidio de una mujer, puede ser cuerpo expuesto, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un feminicidio, el cuerpo expuesto es una manera de vulnerar o hacer daño a la imagen de la mujer, al sexo biológico, por eso ahí se puede hablar de feminicidio. Cuando estamos hablando, por ejemplo, donde el sujeto activo es la pareja, también ahí podemos empezar a presumir la cuestión de un feminicidio. O la familia, ¿no? Uno de los casos más interesantes es que la diferencia entre los homicidios cometidos contra hombre y los feminicidios es que en el caso de las mujeres, el 80% de los victimarios son personas cercanas a la víctima, ¿no? Constantemente dicen, es que hay más homicidios de hombres que de mujeres. Sí, sí los hay. Estadísticamente hablando, el homicidio contra un hombre es mucho mayor que el de la mujer. La única diferencia es que cuando hablamos de homicidios de mujeres, estamos hablando de que generalmente la persona que agrede, el sujeto activo del delito, es alguien asociada a la víctima, el padre, el hermano, el novio, el amigo, la pareja. Entonces, en este contexto, de hecho, por eso también iniciaba la parte de distinción de género y sexo, es que muchos de estos actos feminicidas se desarrollan a través de una cuestión asociada al género. Hay un caso muy interesante que me tocó ver, donde un hermano mata a su hermana porque no lavó los platos. Tan sencillo como eso, ¿no? Él socialmente, culturalmente, pensaba, consideraba o creía que la hermana tenía la obligación de lavar los platos simple y sencillamente porque era mujer. Y un día no los lavó, otro día no los lavó y finalmente, después de una semana de que no lavó los platos, pierde el control y mata a la hermana y cuando le preguntas, bueno, ¿por qué ocurrió? La respuesta fue porque no lavó los platos. Ya en este contexto, lo que trata de hacer el Código Penal es tipificar todos estos elementos de género o de sexo que te marcan la distinción entre lo que es el homicidio doloso y lo que es el feminicidio, que es este homicidio con una mujer con grado de discriminación asociados al género o al sexo. Este caso que nos estás expresando y que nos estás comentando me parece muy delicado, pero lamentablemente es lo que conocemos y advertimos que ocurre en el día a día en este país. Tan es así que hay estadísticas que revelan que 10 mujeres al día son víctimas de esta figura de feminicidio simplemente por el hecho de ser mujer. Y también tenemos conocimiento de que existen algunas herramientas que deben utilizarse, como es el analizar con perspectiva de género, pero tú, con el conocimiento que tienes y la experiencia, ¿crees que realmente han sido utilizados estos modelos o protocolos de investigación con perspectiva de género para dar seguimiento a estos delitos como lo es el feminicidio? No, la verdad es que a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos para poder establecer, primero, entender y conocer lo que verdaderamente es el feminicidio, la realidad es que todavía el Ministerio Público como tal y el juzgador todavía les falta mucho por poder entender o conceptualizar la manera en la que se debe de investigar el feminicidio. Lo primero que se debe de atender, de entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo, todo homicidio doloso de una mujer debe iniciar la investigación como feminicidio. Es decir, siempre se presume que fue un homicidio en contra de una mujer por razones de género, es decir, con el componente de la discriminación. Sin embargo, tenemos que una y otra vez se sigue buscando la manera de hablarlo como homicidio, o dos, se evita utilizar el término de razones de género porque no lo comprenden del todo. Uno de los principales problemas es que, de entrada, las razones de género son distintas en los distintos estados de la República Mexicana. Inclusive me parece que es el Código Penal de Campeche, si mal no recuerdo, que te establece y dice, el feminicidio son razones de género. Las razones de género se describen en
otra ley y llegas a la otra ley y no hay razones de género. Entonces, ni siquiera tienen los elementos específicos para poder generar una tipificación correcta. En otros estados, al final, ni siquiera definen cuáles son las razones de género y en el Código Penal federal sí están bien establecidas. De ahí que ahorita hay un movimiento, primero, para poder homologar el tipo penal en todos los estados de la República. 1. 2, se está trabajando para poder entender qué es perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, es entender que social y culturalmente hombres y mujeres tenemos historias totalmente distintas, ¿no? Históricamente las mujeres han sido discriminadas, ya sea por su sexo, por su situación social, y al final del día, la razón de género es descubrir que por más que diga la ley que somos iguales, en la sociedad existen elementos que nos discriminan. Y el poder ver esos elementos y poder atender y trabajar y juzgar desde esa visión, eso nos va a permitir poder generar una investigación mucho más amplia de lo que está ocurriendo. De hecho, la perspectiva de género, la visión de juzgar con perspectiva de género, no solo funciona con la mujer como víctima, sino también puede ser con la mujer como victimaria. Te voy a contar otro caso que me tocó en alguna ocasión revisar en Campeche. A una joven se casa a los 15 años, viene de familia donde durante toda su infancia fue maltratada, fue golpeada, fue violentada, se casa a los 15 años, el marido la violenta, la golpea, la sobaja, se divorcia, llega a tener otra pareja y resulta que su última pareja no la violenta. Entonces, ella está ya tan interiorizada con la cuestión de la violencia, está tan sometida que empieza a preguntar por qué no la violentan, y en una pelea el marido cae y muere. Ella en algún momento se convierte en sujeto activo del delito, se convierte en homicida, pero tú no puedes juzgarla de la misma manera a la que juzgarías a un hombre, simple y sencillamente porque hay un trasfondo social, cultural, ideológico que de alguna manera generó este tipo de situación. Juzgar con perspectiva de género implica atender a esas cuestiones culturales y sociales que inciden en el acto. En el caso concreto con esta chica, se trabajó la perspectiva de género y se logró plantear una salida de procedimiento abreviado, lo cual permitió una reducción de la pena. ¿Por qué? Porque efectivamente, sí, fue una persona que cometió un delito, pero no tiene las mismas implicaciones ni el mismo sentido que una persona que no está sometida a lo que ella vivió, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. Evidentemente, hay mucha gente que todavía le cuesta trabajo comprender esto que se denomina perspectiva de género, pero para empezar es empezar por entender que la situación no es igual y que tienes que empezar a atender a los contextos sociales, políticos, culturales, ideológicos, tanto de la víctima como del victimario, para poder atender la situación desde una manera más, valga la redundancia, más justa. No sé cómo ponerlo. ¿Qué escenario tan más complicado y tan más interesante de comprender? Porque tiene diversas aristas, diversos puntos de vista, porque no solamente son conductas que causan la muerte de las mujeres, van relacionados con razones de género, que dan presencia a diversos tipos de violencia, que como nos comentabas puede ser violencia sexual, y que también las víctimas se encuentran regularmente inmersas en estos contextos de violencia. Pero vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la Justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Amigas, amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y como platicamos en la primera parte de este programa, el día de hoy tenemos a una invitada especial, quien es Alejandra Silva. Nos está platicando sobre el feminicidio y bueno, ella es una experta porque además de que fue parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, actualmente es académica nacional del Grupo Interinstitucional e
interdisciplinario encargado de evaluar la alerta de género justamente en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, en esta segunda parte, que Alejandra, quisiera preguntarte cuáles son los avances que tenemos para la protección de los derechos de las mujeres en México y sobre todo qué retos advertimos frente al feminicidio y estas olas de violencia en contra de las mujeres. Gracias. A nivel institucional, la verdad es que tenemos varios instrumentos que se han venido construyendo concretamente después de la sentencia de Campo Algodonero, ¿no? Desde 1995 formamos parte del Pacto de Belén do Pará, que es en función de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. También la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y si tomamos en cuenta que desde la reforma constitucional de 2011 se elevan a rango constitucional los tratados firmados y ratificados por México, la verdad es que a nivel jurídico contamos con una importante protección de derechos. Digo, además de todo esto, está la Ley General para una vida libre de violencia y se han buscado establecer muchos mecanismos para poder atender el problema. Sin embargo, a pesar de esto, es que el tema jurídico no logra todavía integrar o formar parte de la realidad. Socialmente vivimos en una sociedad terriblemente discriminatoria, terriblemente violatoria de los derechos humanos de las mujeres y a veces parecería que hay un quiebre entre lo que la ley nos dice en lo que es la aspiración social o cultural de lograr tener una igualdad sustantiva y lo que pasa en la realidad, donde al final del día las mujeres en todos y cada uno de los contextos a los que se enfrentan en su vida diaria se ven discriminadas. Al final del día, decían, cuando hablamos de igualdad sustantiva, nos referimos a que hay una cosa es que la ley diga que son iguales y otra cosa es que esa igualdad de la ley se traduzca en la realidad. Seguimos viviendo en un país donde el 20% de las mujeres gana menos que un hombre trabajando exactamente lo mismo y haciendo exactamente las mismas actividades. Vivimos en un país donde al final del día, en la medida en que una mujer crece en el ámbito laboral y académico, automáticamente se transforma en un objeto de discriminación. Una de las cosas o los fenómenos más interesantes que se han visto en los últimos años es el surgimiento de la violencia política electoral. En 2014 se hace la reforma en materia política electoral donde establecen que el 50% de las candidaturas deberán ser de mujeres, ¿no? Esta reforma se hace para romper el techo de cristal y poder permitir que ellas puedan acceder a los espacios públicos en igualdad de condiciones que los hombres, partiendo de la idea de que muchas veces no se les daba ni siquiera el espacio para poder participar en la política. Se hace la reforma y en cuanto empieza a trabajar la reforma, empiezan a generarse fenómenos de violencia en contra de las mujeres. Hubo un caso en Oaxaca que la ganadora, la presidenta municipal ganadora, no la dejaron ejercer y la violentaron y amenazaron con matarla simple y sencillamente porque había ganado las elecciones. En Chiapas hubo los candidatos hombres, que además me parece un insulto verdadero para la comunidad LGTBQI+, se disfrazaron de mujeres, dijeron que eran trans y entonces para poder acceder a una candidatura en el tema de 50-50, ¿no? Este fenómeno es importante porque te determina que invariablemente, a pesar de que tenemos normativa, tenemos jurisprudencia, tenemos protocolos, tenemos leyes que hablan del derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, al mismo tiempo tenemos una sociedad que es terriblemente violenta y terriblemente discriminatoria entre las mujeres. Y en el momento en que tú abres un espacio u obligas a que se abra un espacio, generas una nueva dinámica de violencia que busca someter y controlar. Por eso, hasta antes de 2014 no se hablaba de violencia política electoral. Se empezó a hablar de la violencia política electoral, se empezó a hablar del sometimiento de las mujeres en el marco institucional en el momento en el que empezaron a abrirse los espacios para que pudieran acceder a espacios de mayor poder, ¿no? Justamente aquí tengo una duda, Alejandra, porque nos habían comentado en algún momento que lamentablemente la violencia política en razón de género se daba más a nivel local que a nivel federal. ¿Y a qué consideras que se debe este tipo de violencia contra las mujeres a nivel local, es decir, en las entidades federativas? La violencia política en razón de género se da en todos los lugares y espacios. Evidentemente hay en lugares mucho más visibilizados. Cuando estamos hablando a nivel local, estamos hablando de comunidades pequeñas y con comunidades mucho más conservadoras. Si trabajamos en Cámara de Diputados, se va a ver y va a existir. Simplemente hace una semana se dio una situación
donde un diputado insultó a una diputada trans, que al final del día eso cabría como violencia política en razón de género, simple y sencillamente porque era una persona que se asume como mujer, ¿no? Ahora, a nivel local, hacer espacios mucho más cerrados y hacer comunidades más conservadoras, la transformación social o la visión de la igualdad de las mujeres es mucho más, digamos, difícil de abrirse, ya en un nivel nacional, en un nivel federal, en las grandes urbes, como la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, sí se puede dar, pero no se va a dar tan evidente como podrá ser en comunidades pequeñas, en Chiapas, en Campeche, sobre todo todavía cuando estamos hablando de sociedades culturales indígenas, donde a fin de cuentas marcan usos y costumbres, ahí es mucho más difícil lograr entrar con estas visiones de la igualdad, ¿no? Cuando crecen con una perspectiva totalmente distinta a lo que estamos viviendo o deberíamos de vivir en la realidad. Y bueno, ahorita, ¿cómo estamos? O sea, tenemos cifras alarmantes en el país y también tenemos algunos datos también, por ejemplo, recientes de la revista Forbes que advierten que ciertas ciudades del país son las más violentas del mundo. Estamos hablando de Zamora, Ciudad Obregón, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada, entre otras ciudades que lamentablemente están en el país y que no sé si tengan que ver estos índices tan violentos de determinadas ciudades con la figura del feminicidio. Mira, la verdad es que México, tristemente, es uno de los países más violentos que no se encuentra en estado de guerra del mundo. En cuestiones de feminicidio, por datos, muere 1.47 mujeres por cada 100,000 habitantes y simplemente en el año pasado se registraron más de 969 feminicidios. El tema aquí es que vivimos un fenómeno de violencia que ya atenta contra todos y cada uno de los estratos sociales. Ya no es solo la cuestión del feminicidio y de la violencia contra la mujer y de la discriminación, hay una cuestión multifactorial. Por un lado, hay una debilidad en la estructura del Estado de Derecho. ¿Qué me refiero con esto? Si no tienes una sociedad o un respeto hacia el Estado y el Estado es capaz de ordenar la sociedad, pues evidentemente, no sé cómo explicarlo, estamos casi, por decirlo de alguna manera, en un Estado sin ley, por un lado. Por el otro lado, hay que recordar que México, que este es otro fenómeno que hay que poner atención, es país de enganche, traslado y explotación de víctimas de trata de personas. Las mujeres mexicanas son de entrada una potencial víctima de trata de personas que las lleven a Estados Unidos o que inclusive en la misma traslado interno, ¿no? Pero si estamos hablando de una situación de crimen organizado donde el Estado no logra poner ahora sí que orden, por decirlo de alguna manera, pues la situación de las mujeres se ve vives. Ser mujer en este país es un riesgo para acabar pronto. Pues realmente vemos un escenario lamentable, vemos cómo es que la violencia de género se puede traducir en estas figuras tan lamentables como el feminicidio y cómo es que esta violencia contra las mujeres y las niñas son inaceptables, que sin duda se pueden prevenir y ponerles fin a través de acciones colectivas, a través del impulso y el compromiso, no solamente de todas las autoridades, sino de todas las personas quienes buscamos y que queremos una vida libre de violencia, de discriminación y lograr igualdad de género en todas las dimensiones del desarrollo de este país. Pero bueno, querida Alejandra, se nos está acabando el tiempo y quisiera que por favor nos dijeras con qué te gustaría concluir y si es que hay alguna propuesta positiva que pudiera implementarse como política pública para contrarrestar estas figuras tan violentas en el México. Yo concluiría nada más comentando que estamos ante grandes retos. La situación del país en muchos niveles es alarmante y no deja de ser terriblemente complicada el panorama para las mujeres en México, ¿no? Simplemente estaba yo leyendo hace ratito que 28 mujeres fueron secuestradas únicamente en el mes de marzo y únicamente en la ciudad de San Luis Potosí, que las que estoy ahorita, ¿no? Entonces, el punto es cómo podemos trabajar para poder hacer frente a esta situación desde la propia sociedad civil. Había una propuesta muy interesante y yo con esto me quedaría, que fue que los mismos
comercios de los centros de las ciudades empiezan a poner etiquetas de nosotros te cuidamos, si se sientes alarmada, llámanos. Entonces generas una especie de hermandad donde una mujer, si camina en una calle sola, donde se siente seguida, donde se siente perseguida, pueda acercarse a estos lugares a pedir ayuda. Desde el apoyo social y desde el apoyo de la comunidad, ¿no? Esto lo hicieron, no me lo recuerdo bien en qué municipio, pero funcionó bastante bien. Había una situación de secuestro constante de mujeres y la propia colonos, amigos, los de la casa empezaron a poner estampas de yo te cuido, aquí llámame. Y en ese sentido eran señales para que las propias mujeres pudieran buscar apoyos alrededor de la propia sociedad, ¿no? Y si la situación no se está logrando atender desde la visión del Estado, creo que nosotros podemos organizarnos para poder acompañarnos ante la situación que estamos experimentando. Justamente respecto de este punto, me hiciste recordar una iniciativa que se llama Faro o Spotlight justamente de la ONU, que los que estaban impulsando el autocuidado era la propia comunidad, la propia colectividad, y eran las propias personas quienes se cuidan como sociedad civil los unos a los otros. Pero Alejandra, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales o si tienes alguna colaboración de carácter público que pudieras compartir con toda la audiencia? Claro, con muchísimo gusto. Tengo varios artículos publicados en materia de violencia de género y explotación sexual en la Revista Mexicana de Ciencias Penales. Bueno, Facebook estoy como Alejandra Silva y en Twitter es La Lequita. Bueno, ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, Alejandra, por haber colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio con un tema que es tan lamentable, pero que tenemos que visibilizar, que tenemos que transmitir y que tenemos que reforzar para el bienestar de todas las mujeres en el país, incluidas las niñas, las adolescentes, las jóvenes, las adultas mayores y en general cualquier mujer, porque tenemos derecho a una vida libre de violencia y de discriminación de cualquier tipo de la que pueda existir en el país. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes en el Imer Radio. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Un 10 de junio de 1998 murió Salvador Subirán Anchondo, quien luchó inalcanzablemente por la modernización de la nutriología y la medicina mexicana. En 1972 presidió el 9º Congreso Internacional de Nutrición que se celebró en México. En 1986 recibió la Medalla Belisario Domínguez, el Premio Nacional de Ciencias en 1968 y el Diploma y Medalla de Honor, concedidos por la Universidad de Harvard. Fue doctor honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México, por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Profesor emérito por la Facultad de Medicina de la UNAM, formando personas, creando instituciones y dejando huella en el camino recorrido. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.